Estamos en tiempos importantes para muchas familias. Sin duda para nosotros es un tiempo en el que nos damos cuenta que requerimos de la paz del Señor, de la armonía, que requerimos el gozo, el reposo de estar en el Espíritu. Pero déjeme decirle que la armonía y la paz, el gozo, el reposo en el Señor no es un punto de llegada. No es que venimos aquí para buscar la paz porque estamos enfrentando algo complicado, sino que la paz y la armonía es un punto de partida. No es un punto de llegada, sino es un punto de partida. ¿Por qué me refiero a que es un punto de partida? Porque estamos posicionados en aquel que es la paz. Porque tú y yo vivimos en aquel que es la armonía, la paz y el reposo en el Señor. Estamos en la paz que precisamente es nuestro estado en Cristo Jesús. O sea, es que tú y yo, donde quiera que nos encontremos, sea en este lugar, sea en tu casa, sea en un hospital, sea en una carretera, sea en la soledad, donde quiera que tú te encuentres, déjame decirte que la paz y la armonía es un punto de partida en Cristo. No la buscamos, ya la tenemos en nosotros. Simple y sencillamente es declararla, así como la sanidad fue hecha en la cruz del Calvario hace más de 2000 años para ti y para mí, como hijos de Dios. Amén. Si es que yo declaro que esa sanidad es hecha hoy en cada cuerpo, en cada vida, en cada creyente, en cada hijo de Dios. La declaramos y la hacemos nuestra. Y con esa fe, déjame decirte que tu vida, tu cuerpo irá transformándose internamente, porque la voz declaratoria con entendimiento de que esa sanidad es hecha, no pedimos sanidad al Señor, ya nos la dio, ya nos la ha dado a través de Cristo. Amén. Muy bien, familia. Ponemos este tiempo en las manos de Dios, que Dios sea quien hable a través de mi vida, que sea un tiempo y una atmósfera con alcance eterno para entender la palabra que Dios nos desea hablar a ti y a mí en esta mañana. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por el internet, sean bienvenidos y pedimos al Padre que esta palabra no vuelva a Él vacía, sino que cumpla el objetivo por el cual llega no solo a tu mente, no solo a tu alma, sino que llega a tu corazón y a tu espíritu, para que esta palabra sea activada, sea cumplida en el propósito del Padre. Amén. Muy bien, familia. Muy bien. Un día como estos, en el mes de octubre, en el año de 2008, hubo un hombre que salió piloteando una nave Cessna. Este hombre es llamado Jim O'Neill, y fue en el año de 2008 y se dirigía de Escocia hacia el sur de Inglaterra. Y este hombre, al despegar en esa nave, vivió uno de los episodios más complicados en la historia de su vida, porque cuenta él su testimonio, y existen testimonios grabados de esa situación en los aires, que cuando iba a más de 1600 metros de altura, este hombre tuvo un derrame cerebral parcial en su cuerpo. Él iba piloteando esa nave y al tener ese derrame cerebral parcial, empezó a perder la vista poco a poco. Imagínense la situación de entrar en una ceguera, iniciando una situación tan complicada como es pilotear una nave. Y al momento de que este hombre empezó a buscar el aterrizaje, las torres de control se movilizó todo lo que es el cuerpo encargado de la seguridad aeronáutica en ese país. Y dice la historia, y no es tan lejana, que fue en el 2008,
que un piloto experimentado, un teniente coronel llamado Paul Girard, salió en una avioneta para buscar el acercamiento y poder apoyar a este hombre, Jimmy O'Neill, en esa situación tan complicada que estaba viviendo. Dicen que se acercó su avioneta, iba a cerca de 50 metros, 100 metros de cercanía, y empezó a hablarle para intentar aterrizar. Un hombre que tuvo un derrame cerebral parcial, perdió la vista por completo en un momento y solo tenía la capacidad de escuchar para ser dirigido. Es decir, con una ceguera en ese momento. Se dice que fueron más de 8 intentos de aterrizaje. Imagínense. No imagino el espacio de tiempo que tuvo que atravesar para tratar de aterrizar, volver a elevarse, dar el círculo, volver a tratar de aterrizar, volver a dar la vuelta. 8 intentos. Hasta que hubo un momento que este hombre, volando a ciegas, logró aterrizar a través de la guía de escuchar la voz de este hombre. Este hombre solo le dijo: no dejes de escuchar mi voz. No dejes que te ganen las emociones, el temor, el miedo. Escucha solo mi voz, dijo el teniente coronel Paul Girard. Y al día de hoy este hombre, Jim O'Neill, aterrizó muy bien y hoy tenemos los testimonios en internet. Esta situación fue en el año 2008. Una situación, una experiencia que viene hacernos una reflexión a ti y a mí, e inicio con este preámbulo porque hacía una reflexión a mi vida, a mi corazón, de que esto nos puede estar sucediendo en nuestra vida. Tal vez tú y yo no somos pilotos, ni hemos volado una nave, tal vez físicamente no hemos perdido la vista, aunque algunos ya batallamos con ello, pero sí piloteamos nuestra vida, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, desde el momento en que te levantas cada día, piloteamos nuestra vida y tal vez no hemos tenido un derrame cerebral parcial. Esperamos que nadie lo tenga, pero sí hemos tenido una pérdida tal vez de un hijo enfermo. Tal vez tenemos una situación compleja de un matrimonio que se está destruyendo. Tal vez estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, que estamos teniendo momentos complicados, que ante estos momentos complicados simultáneamente estamos piloteando nuestra vida. Ante la adversidad de familiares, ante la adversidad de situaciones sociales, económicas, laborales, emocionales, enfermedades. Pero déjame decirte algo, tú y yo tenemos que seguir piloteando nuestra vida, a pesar de las circunstancias que estén pasando. Y tal vez no sabes o no sabemos lo que va a suceder, porque estamos piloteando a ciegas. Y a diferencia de la vida de Jim O'Neill, déjame decirte que nuestra cabina se llena de voces distintas. Me refiero a nuestra cabina donde estamos piloteando nuestra vida, y de muchas opiniones, pero solo hay una voz que tú y yo tenemos que escuchar. Solo una voz. Y esa voz es la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la única voz que nos va a dar la seguridad y la certeza de que tengamos un buen aterrizaje en nuestra vida y que lleguemos al día que digamos: he peleado la buena batalla, he terminado el camino de la vida en la voluntad de Dios. Amén. Traigo esta reflexión, familia, porque solo hay una voz que se transmite a tu vida y a mi vida a través de su palabra, a través de una vida de oración, de una vida en comunicación de tu espíritu con el Padre, que es la única que nos va a hacer tener el mejor aterrizaje de nuestras vidas.
Tú y yo enfrentamos tantas situaciones día a día en nuestro cuerpo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la aprensión con nuestros hijos. Pero a pesar de todas estas situaciones, tú y yo tenemos que entender que aunque no sabemos cómo va a terminar, qué sigue mañana, qué va a pasar pasado mañana con mi vida, si perdí un ser querido, no sé qué va a pasar, estamos a ciegas tal vez de las situaciones futuras, sociales en nuestra vida, pero hay una certeza que nos va a dar la seguridad en tu interior, en tu vida, a ti y a tu familia. Y esa certeza únicamente es la voz de Dios para ti y para mí. La voz del Padre que nos viene a dar la seguridad para que tú y yo cumplamos un propósito de vida. Cada uno de los que estamos aquí, no importa la edad que tú tengas, cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito de vida. Un propósito no en la intencionalidad humana, no en la intencionalidad del placer personal, sino que es un propósito marcado desde antes de la fundación del mundo, familia. Es un propósito marcado por Dios. Si tú y yo creemos en un Dios que nos dio la vida a través de Jesucristo, tú y yo tenemos marcado un propósito. Aunque tú y yo no lo creamos, tú tienes un propósito de vida. Y el mayor interés y la voluntad del Padre es que tú y yo lo conozcamos, lo entendamos, para que piloteemos hacia ese destino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos libera precisamente de las cegueras, de los caminos, de los vuelos difíciles, de las circunstancias adversas en la vida. Y déjame decirte un principio. Tu propósito no es quien tú eres, sino que tu propósito es por qué eres quien tú eres. Tu destino no es ser hijo de Dios, escúchame muy bien. Tu destino no es ser hijo de Dios, tu destino es qué vas a hacer siendo un hijo de Dios. Porque si no, tú y yo vamos a venir a este lugar buscando una meta de ser un hijo de Dios, una meta de vivir en paz, una meta de vivir en armonía, pero como expresaba en un inicio, la armonía y la paz es un punto de partida. Y esa armonía y paz la encontramos en la vida de Cristo, porque Cristo es la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No es el camino, la verdad a la vida, es la vida misma. Por ello, cuando Él se imparte a nosotros en el Espíritu, tú y yo tenemos la vida. Tenemos la luz que resplandece en nuestro interior y nos da la capacidad de visualizar en el Espíritu, en nuestra vida, de poder entender con certeza qué decisiones tenemos tú y yo que tomar, de qué manera yo tengo que administrar mi vida, de qué manera yo tengo que alertar, aconsejar a los míos, a mis hijos, a mis amados, de qué manera yo puedo ser un modelo de luz, de vida, para todos los que me rodean. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios me posicionó para ese propósito. En el libro de Colosenses, capítulo 1, iniciando en el versículo 12, acompáñeme por favor. Colosenses 1, del 12 al 14, nos dice la palabra que tú y yo debemos de ser agradecidos con gozo. Es decir, cuando tú estás en Cristo, tú tienes que ser agradecido. Con gozo, dando gracias. Y sabemos que el gozo es un punto de partida. Entonces, dentro de mi punto de partida es, mi posicionamiento es Cristo. Entonces yo vivo una vida en gozo. ¿Por qué? Por la vida de quien es la fuente de gozo. Entonces, cuando yo vivo esa vida con gozo, yo entiendo, aunque no lo comprenda, mi espíritu es agradecido ante Dios. Impulsa mi mente, mis sentimientos a darle gracias a Dios, a darle gratitud a Dios, no porque en este momento solo estoy bien,
porque no me ha pasado nada, porque me siento muy contento, porque descansé bien esta noche, sino que yo doy gracias a Dios porque nos hizo aptos para participar. Es decir, cuando yo tengo inicio en mi punto de partida, yo tengo que entender que mi vida tiene una participación. Y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, el Señor ha dejado una herencia a los santos en luz y nos ha librado de las cegueras, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos traslada al reino ¿de quién? De Cristo, su amado Hijo, en quien tenemos, no que nos da, en quien tenemos. No que Jesús le pido para que me dé, no, ya lo tenemos. En Él, redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces la palabra me dice que el Señor nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, es bien interesante que el pasaje no dice que la herencia que Dios tiene para sus hijos es para los creyentes, sino que el pasaje dice que quienes van a recibir su herencia son los santos en luz. Los santos en luz. Entonces tú y yo tenemos un llamado, y un llamado es a ser santos en luz. Y la única manera de tener esa vida de santos en luz, esa identidad, es a través de una sola persona, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Y esa persona es Cristo. Entonces yo te invito a participar. Yo te invito a darle gracias a Dios por la aptitud en la que nos ha posicionado hasta el día de hoy. Y te invito a que entendamos y vivamos la herencia que Él nos ha dejado. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es tomar el derecho de lo que Él nos ha dejado, entenderlo y vivirlo, vivir en armonía, vivir en gozo, vivir en paz. Y si tú y yo estamos enfrentando una circunstancia adversa, déjame decirte que la única paz y armonía que tú y yo vamos a encontrar es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero que me acompañe. Esto fue un preámbulo que deseaba dejar bien marcado, pero va a ser un preámbulo fuente para lo que vamos a recibir, la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 9, iniciando en el versículo 1. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, ¿lo tiene ahí? ¿Sí? Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, perdón, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es muy importante. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La dinámica de aprendizaje de esta historia realmente no inicia en el libro de Juan capítulo 9. Si tú y yo nos vamos un capítulo atrás, nos damos cuenta que el libro de Juan capítulo 8 nos muestra una dinámica muy interesante, que es el parteaguas de esta historia que está sucediendo en Juan 9, perdón.
En el Juan capítulo 8, en el versículo 12, nos dice la palabra: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el versículo 56 del mismo capítulo 8, la palabra nos dice que Jesús viene de una persecución donde le querían quitar la vida. Mire lo que dice Juan 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Wow, qué experiencia de Abraham, de haber tenido la capacidad de poder ver su futuro, nuestro futuro. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Imagínense, es que yo creo que Abraham era más joven que yo en este momento. Yo no tengo 50, aclaro, ya casi. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Esta historia, lo que nos podemos ver como punto de partida es que nos enseña el liderazgo de un hombre entendido, de un hombre que sabía que él tenía una participación eterna en la tierra, que a pesar de sus problemáticas personales, Jesús, a pesar de sus persecuciones, a pesar de sus necesidades, le deseaban quitar la vida, pero él sigue persistente en la obra del Padre. ¿Por qué? Porque él dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, aunque me persigan, aunque tenga problemáticas, aunque las circunstancias son adversas, luz soy del mundo. Yo tengo un papel, un propósito en este lugar terrenal, y el Padre me ha llamado a cumplir la obra. Ahora, la manifestación de la luz de la que se refería Jesucristo, muchas veces podemos creer que tener luz no solo nos disipa de las tinieblas. Efectivamente nos disipa de las tinieblas, pero muchas veces esa manifestación de luz, unas veces será una manifestación de respaldo, con apoyo, pero muchas veces puede ser una manifestación de reprensión a nuestras vidas. Todo depende la etapa que tú y yo estemos viviendo y de qué manera la estemos viviendo. Y dice en el libro, mire lo que dice 1 Timoteo 5:10, para entender cuáles son entonces esas buenas obras. Mire lo que dice Mateo 5 primero, antes de ir al libro de Timoteo. Mateo 5, versículo 14. Él es la luz, su naturaleza es alumbrar y transformar los ambientes de tinieblas de luz. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es manifestarse. Mire lo que dice Mateo 5:14. Vosotros, ahora está diciendo Jesús, ahora vosotros sois la luz del mundo. Entonces, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora viene Jesucristo y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, una ciudad como Monterrey, asentada sobre el monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, está diciendo Jesús a sus discípulos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz a la que se refería Jesús es una luz que tú y yo, desde el día que recibimos a Cristo, tenemos la oportunidad
de vivir esa luz, porque Jesús es la lámpara a nuestras vidas, es la luz de los santos. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras? Mire lo que dice 1 Timoteo 5:10. Ahora sí. ¿Cuáles son esas buenas obras que nos ha llamado a los discípulos? Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Este es uno de los ejemplos que nos enseña la palabra de buenas obras de los creyentes, de los santos en luz. Pero no solo eso, sino que en el libro de Colosenses, mire, regresamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10. En el libro de Colosenses la palabra nos enseña y nos dice, para que andéis como es digno. Es decir, caminar con dignidad en el Señor es agradarle en todo. Pero hay en ese caminar, en ese transitar, una obra importante que tú y yo tenemos que entender, comprender, si somos santos en luz. Y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, una buena obra es aquella que lleva un buen fruto. Puede ser la crianza de los hijos, puede ser la hospitalidad que tú y yo podemos brindar a nuestros semejantes, puede ser lavar los pies de los santos, puede ser socorrer a los afligidos. Ahora, lavar los pies de los santos, entiéndame que no es una situación que deba de entenderse por lo físico, sino que es una situación que tiene que entender el contexto espiritual que implica lavar los pies a los santos. Lavar los pies a los santos es que todo aquello que tú y yo hemos vivido en el propósito del plan de Dios nos ha dado cansancio y suciedad a nuestros pies en muchas ocasiones, por donde quiera que hemos andado. Y hay un momento que los semejantes debemos de ser en esa humildad, de acercarnos a los santos y entender que porque han atravesado situaciones muy adversas, que han vivido valles complejos de lágrimas, de sombras de muerte, situaciones complejas en nuestras vidas, cumpliendo el propósito de Dios, los santos mismos tenemos una tarea en amor, que es una buena obra ante los ojos del Padre, que es atender ante esos cansancios y limpiar todo ese recorrido que han vivido en sus corazones, en su alma, y ser humildes para que los santos entiendan que a pesar de la adversidad sigue teniendo el respaldo de su familia, el amor de su familia para lavar sus pies. No es lavarle los pies a cualquier persona, es lavar los pies de los santos, aquellos que viven el propósito de Dios. Regresemos a nuestra historia cuando Jesús se involucra en el capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, Juan 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, dice la historia. ¿Está ahí conmigo? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús está en un momento donde ya entendimos que Él se declara, se autoproclama la luz del mundo y que Él declara que tiene un propósito de vida, porque entiende que ese propósito viene del Padre. Y a que a pesar de las adversidades, a pesar de las problemáticas, luz soy del mundo. A pesar de la crítica, luz soy del mundo. A pesar de la calumnia, luz soy del mundo. Y llega un momento donde Jesús va caminando y en el camino se encuentra una persona, un hombre ciego de nacimiento. Jesús se acerca al hombre, pero entendamos que no solo es ciego, sino que es ciego de nacimiento. Y lo interesante que me deja inicialmente en esta historia, que Jesús siempre se involucra en tu vida cuando ve en nosotros áreas de debilidad. ¿Por qué? Porque es un Jesús que entiende que Él es luz del mundo. Ahora,
no perdamos de vista que hace una declaración importante: y vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y Jesús llega y inicia un involucramiento. Tal vez tú y yo no lo esperamos, tal vez tú y yo no lo alcanzamos muchas veces a entender, pero siempre Jesús está atento a la ceguera de aquellos que le aman. Tal vez es una ceguera de tu propósito de vida, tal vez es una ceguera de valores morales, que tú y yo no lo hemos entendido y que seguimos viviendo vidas inmorales. Tal vez es una ceguera de principios de vida. No lo sé, pero déjame decirte que siempre hay una oportunidad de restauración a través de la vida de Cristo. Siempre. Yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy y quiero introducir esta enseñanza haciendo un llamado como hijos a entender que tú y yo fuimos llamados a ser santos en luz. Pero muchas veces estamos en la posición en el que tal vez somos víctimas del mundo porque hemos tomado malas decisiones, o tal vez aún continuamos una vida a ciegas de entender quién soy yo y qué soy en Cristo, de no entender mi papel de vida. Pero Dios te dice y Jesucristo te dice: para esto he puesto a mi Hijo, su palabra viva. Para eso he puesto a mi iglesia. ¿Para qué? Para que mi iglesia sea la luz del mundo. Es decir, tú y yo siempre tenemos una oportunidad de restauración. Y déjame decirte que esa oportunidad está a tu lado. Está sentado a tu lado, está detrás de ti, delante de ti. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos llamados, iglesia, a ser la luz del mundo, como Jesucristo lo declaró hace más de 2000 años a sus discípulos. Y siempre Dios nos trae una oportunidad para que ya no continuemos en esa ceguera de propósito, para que entendamos que tú y yo no podemos desperdiciar nuestras vidas, porque nuestras vidas son tan cortas, tan efímeras, familia, que tal vez tenemos metas continuas, metas laborales, metas económicas, pero la vida es tan efímera que el día de mañana no sabes tú y yo si el día de mañana nuestras vidas terrenales terminarán. Es tan efímera que cosas no esperadas pueden llegar a sucedernos a ti, a mí, a nuestra familia, y entendemos que lo único, tal vez en el último segundo, el único minuto, nos vamos a dar cuenta si valió la pena caminar detrás de lo que estábamos caminando, o si verdaderamente estábamos cumpliendo un propósito de vida. Déjame hacerte una pregunta. La pregunta que tú y yo nos debemos de hacer no es ¿qué pasa si muero mañana? No quiero que te quedes estacionado ahí. La pregunta que tú y yo nos debemos hacer es ¿qué pasa si vivo otros 20 años de la misma manera que estoy viviendo hoy? ¿Qué pasa si vivo otros 30 años de la misma manera en que estás viviendo? Ya todos empezamos a echar un diagnóstico personal, ¿verdad? Y esa es la intención, que tú y yo diagnostiquemos nuestra vida bajo el umbral de la palabra de Dios. ¿De qué manera estoy viviendo mi mañana, mi amanecer? ¿De qué manera me estoy yendo a mi cama a dormir? ¿Cuáles son mis últimos pensamientos del día? ¿Cuáles son mis primeros pensamientos del día? ¿De qué manera estoy tomando las decisiones de mi vida? Y pregúntate, ¿qué va a pasar en 20 años si sigo viviendo de esta misma manera? Tal vez, familia, es el momento de tomar una decisión y decir, yo ya no puedo perder mi vida. Porque pensamos que perder la vida son solo aquellos que se drogan, solo aquellos que se la pasan enfiestados, solo aquellos que no estudian en una universidad. Pensamos que perder la vida es un INI. Déjame decirte que perder la vida es no entender el gran propósito de Dios que tiene para ti y para mí.
Tú puedes estar en una gran universidad, tener un buen trabajo, pero no entender y estar perdiendo tu vida, consumiendo tus horas sin entender un propósito supremo. Y mientras tú y yo no lo entendamos, aunque tú tengas toda la riqueza del mundo, tú y yo no lo vamos a disfrutar. Porque va a haber algo en nuestro interior, es decir, mi interior fue fabricado, fue creado para consumirse bajo una verdadera vida. Y si tú y yo lo tratamos de agradar con los placeres momentáneos, terrenales, materiales, aunque son buenas cosas almáticas, nunca vas a satisfacer tu interior, porque tu interior únicamente fue fabricado para ser satisfecho con cuestiones eternas, con herencias eternas, herencias denominadas para los santos en luz. Amén. Y de pronto sucede un escenario. Está Jesús ahí frente al ciego y nos dice el versículo 2 que se abre una oportunidad de vida. Se abre un escenario también de humillación y de calumnia. Y ahorita vamos a ver por quién. Ahí está el ciego, ve pasar a Jesús y Jesús también lo ve. Un hombre ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora empecemos a analizar la pregunta. ¿No cree usted que es una pregunta algo ignorante? ¿Cómo puedes preguntar si pecó si nació ciego? O sea, ¿por qué está ciego? ¿Porque pecó? ¿Cómo si nació ciego? ¿Sí me explico? Y los discípulos están frente a Jesús en ese momento. Está el ciego, está Jesús, ve el escenario. Jesús ve la vida del ciego, ve su corazón, ve su vida. Y sus discípulos ven la vida del ciego, hacen un diagnóstico y cuestionan a Jesús. Inicia el diagnóstico los discípulos, y en este diagnóstico, su acción, su visualización, su análisis, no fue la necesidad, no solo externa, sino interna, la necesidad real de este hombre ciego. Su problema. Sino que el diagnóstico de los discípulos fue: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este? Y luego los discípulos involucran a otros en el escenario, o sus papás, o sus padres. Los discípulos están en un momento con Jesús y los discípulos prácticamente están diciendo: no me interesan tus deficiencias, no me interesan tus implicaciones de vida. Lo que nosotros queremos saber, ¿qué hiciste mal? Un momento, una oportunidad de los discípulos, cuando es la oportunidad de que quien es luz, que viene a despejar tinieblas, a hacer entender que hay una vida en él que desea transmitirse, que desea vaciarse sobre todos aquellos a los que él empieza a presenciarse. Estos discípulos no entendieron que eran luz también, como Jesús, sino que él, en su raciocinio religioso, ellos empiezan a decir: ¿quién tuvo la culpa? Porque cuando tenemos una mentalidad religiosa, es peor que el que no es creyente, ¿eh? Peor, es masacradora, familia. La mentalidad religiosa sin la vida en luz es una mentalidad que cavila pensamientos que no son los de Cristo,
sino que son pensamientos perjuiciosos, racionales, humanos, queriendo involucrar lo bueno y lo malo por haber vivido una vida que aún está dentro de la naturaleza del árbol del bien y del mal y no del árbol de la vida. ¿Me estoy explicando? Y critican lo bueno o lo malo. ¿Quién hace lo bueno y quién hace lo malo? Y todo bajo percepciones externas. Muchas veces, y eso no, déjeme decirle, muchos sin darnos cuenta prejuzgamos condiciones. Muchos prejuzgamos condiciones. Y lo peor del caso es que no hacemos nada, familia. Nos encanta prejuzgar. Y esa es la tendencia social de lo que se ha alimentado el mundo, porque el mundo que no entiende y que no vive en la luz es el pan de cada día emocional. ¿Qué está haciendo mal este gobierno? Y sus diagnósticos, ¿por qué está mal este gobernante? Y las notas amarillistas más fuertes son ¿dónde ha hecho todo lo mal? Y nunca ¿dónde ha hecho todo lo bien? Y es una condición lamentablemente natural en el hombre que no tiene la luz, que no entiende que hay una vida que viene a transformar sus pensamientos, su corazón, y que su vida ya no ve por sí mismo o cómo diagnosticar a los semejantes en una situación moral de bueno o malo. Porque fuimos llamados a tener una vida en la que la luz viene a abrir mi entendimiento, viene a abrir mi corazón, viene a entronizarse en mi ser, donde con mis ojos espirituales yo ya empiezo a diagnosticar la vida de las personas a través de su espíritu. De qué manera Dios ha llamado a esta persona y de qué manera está viviendo mi generación, los adolescentes, los niños, la herencia de los santos en luz. ¿O qué falta en sus vidas para entender mi generación, la herencia que Dios ha dejado para cada uno de nosotros? ¿Para qué? Para, como punto de partida, iniciar nuestro propósito, que no se encierra a cuatro paredes, sino que está afuera, en todos los ámbitos sociales. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos llamados a ser luz, no de la iglesia, luz del mundo. Amén. Y en los caminos donde siempre se habrá una puerta de oportunidad, familia, déjeme decirle, viendo la historia que nos deja Jesús, porque todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza y experiencia fueron escritas, esta palabra me lleva a entender que siempre que hay una puerta de oportunidad para despejar las tinieblas, para vivir una nueva vida, para que mis deficiencias puedan ser sanadas, para que yo pueda entender qué es la vida, entender un propósito, siempre, casi siempre, familia, hay escenarios de exposición, de humillación y de calumnia. Ahora, no se sorprenda, Jim O'Neill vivió los peores escenarios de su vida, pero él supo escuchar una voz que lo dirigió a un aterrizaje sano. Así es nuestra vida. Pero lo lamentable de las enseñanzas que nos dejaba Jesús a través de sus discípulos es que muchas veces tú y yo seremos el centro de atención de esos escenarios. Y lo peor del caso es que tú y yo no hicimos nada para ser los protagonistas de esos escenarios. ¿Por qué? Porque los críticos, los religiosos siempre están alrededor de nosotros. Y eso no es malo, eso es natural en una vida en Cristo. Y públicamente es cuestionada nuestra deficiencia. Ahora imagine la vida del ciego. Él está ahí y nada más escucha. Escucha, viene Jesús, y tal vez en su interior estaba
una expectativa de vida, de sanidad, pero lo primero que escucha es: ¿quién pecó? ¿Este ciego o sus papás? No sé qué estuviera pensando ese hombre en ese momento de su vida, pero yo creo que nada grato en contra de esos discípulos. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, el primer diagnóstico es si pequé o no pequé. ¿Qué te pasa? O sea, y si pequé, ¿a ti qué? Pero en estos escenarios estás frente al religioso, frente al fariseo, frente a tus padres, frente a tus vecinos, públicamente, pero siempre está el maestro. Amén. En tu interior, en tu vida. Y en esos escenarios, tus padres, tus vecinos, fariseos, religiosos, es expuesta tu debilidad, es expuesta tu deficiencia, eres expuesto a la humillación, eres expuesto al sufrimiento si hay humillación, eres expuesto a la vergüenza y eres expuesto a una mala reputación. Porque muchas veces tu reputación es calificada por aquellos que están alrededor, que no conocen tu vida, pero marcan tu reputación, y muchas veces vas a ser expuesto en tu reputación públicamente, mediáticamente muy mal. Pero no te preocupes, de eso se encarga el Señor. Amén. ¿Sucederá esto en la iglesia de nuestros días, familia? Pregúntese, ¿sucederá? Personas que esperan la sanidad y la restauración en uno de los mejores ambientes de complacencia, de amor, de compañerismo, de comprensión, de cariño. ¿Sucederá esto en la iglesia? ¿Qué voces escuchas a tu alrededor? Cuídate de las voces que critican, porque no edificarán nada en tu vida. Y lamentablemente muchas de esas voces pueden ser tus más allegados. Lamentablemente. Pero el llamado que Dios te hace es: el tema central, hijo, hija, no es ni tu deficiencia, no es ni quien te critica, ni la crítica, no es aún ni tu sufrimiento. Hay un tema central, y es el que Jesús nos deja a través de esta historia para comprensión y entendimiento ante todas las circunstancias adversas que vivimos día a día. Pero vuelvo a repetir, y eso tiene que quedar muy bien entendido y comprendido en nuestras vidas, como santos en luz, como hijos de Dios, que a veces o estamos en el escenario del ciego, porque hay ceguera en nuestras vidas en muchas áreas aún, o vamos a estar en el escenario del crítico. O la pregunta es: ¿serás tú el escenario de luz en el mundo? No lo sé. Esa es una situación que día a día Dios te va a exponer, y tú y yo tendremos que calificar en ese escenario qué papel estamos viviendo en nuestra vida y de qué manera debemos de vivirlo. Amén. Pero lo interesante es que Jesús, no digo que siempre, pero casi siempre, cuando yo vengo a las historias bíblicas, opera con discípulos en proceso. Que muchas veces esos discípulos en proceso van a ser hostil tu proceso de restauración. Pero no importa, Cristo va a operar. Pero identifica la hostilidad, identifica la inmadurez, pero Cristo va a operar. Amén. Es que no te sorprendas, así opera Jesús, a través de personas que somos aún inmaduros en muchas áreas. Así opera Jesús. Pero lo interesante es que hay luz aún en el mundo. Amén.
Ante voces calumniadoras hay un tema central en esta historia. Ahora, imagínense la vida del ciego, ante un escenario, un mundo de tantas voces que están desprestigiando su vida, están calumniándolo. El ciego está internamente sometido a un proceso muy interesante donde él tiene que discernir qué voz escucha, qué voz va a acaparar su alma, su mente, sus sentimientos, sus emociones. Si la voz de desprestigio, la cual lo puede llevar al hundimiento y a la depresión, o lo puede llevar a dar la espalda y ir en su soledad a encerrarse y a sufrir y a morir sus días sin un propósito cumplido y continuando ciego, o va a escuchar la voz como tema central de su vida, teniendo la capacidad humana, pero teniendo la capacidad madura de poder desviar esas voces calumniadoras, desprestigiantes, que nada suman a su situación, y escuchar la voz que viene a sacarlo del pozo cenagoso, de la desesperación, del dolor, del desprestigio, de la enfermedad. Y está en ese proceso el ciego de su vida, sometido a un proceso, y él alcanza a escuchar, oír una voz de vida que responde, que aún responde el diagnóstico de unos religiosos, porque aún Jesús tiene que enseñarles a ellos. Y Jesús responde: no es que pecó tranquilos, no es que pecó sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No en mí, si yo soy tu discípulo, no, en él, hijo, en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, ojo en todo este escenario, en la vida del ciego, en la vida de los padres, en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos. El tema central de las voces externas es el ciego, su debilidad y sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el diagnóstico que lanzan los discípulos. Era el tema central del momento. Pero Jesús llega y rompe ese cuadro así. ¡Prum! No. Están muy equivocados. No se confundan. Y Jesús enfatiza que los actores centrales del momento no es ni el ciego, sus debilidades, sus pecados, su pasado, o el de sus generaciones, sus padres. Y rompe el diagnóstico y les dice: a ver, no se equivoquen, no se trate si pecó el tema central soy yo y mi Padre que está en los cielos. El tema central, dice Jesucristo, soy yo. De esta situación el tema central soy yo y mi Padre. Ahora, la pregunta que pudiésemos hacernos el día de hoy, familia, es: ¿cómo discernimos la voz a nuestro alrededor? ¿Cómo la discernimos? Las voces que llegan a nuestras vidas. Déjame decirte que dentro de tu interior, ante las problemáticas de tus deficiencias, de tus debilidades, el tema central para tu vida y mi vida es Dios. Debe ser lo que la palabra de Dios me dice de mí y de Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Y cuáles son las obras de mi Padre que me haya llamado a vivir? Y el problema, la problemática ante esos escenarios, que tú y yo los vivimos día a día, los vamos a seguir viviendo aquí, y no me refiero a Monterrey, aquí en ese lugar y donde quiera que tú y yo nos encontremos. El problema es que muchas veces tú y yo vamos a buscar solucionar las voces de afuera, tratar de solucionar la voz o la persona de afuera
confrontando, y caemos en el círculo de la crítica igualmente, en el círculo del desprestigio, porque buscamos por nosotros mismos poner en su lugar a la persona que me criticó o me desprestigió. Y ahí inicia el círculo vicioso. Dos humanos racionalizando en el desprestigio, sin tener como tema central en sus mentes a Cristo, la luz del mundo. Y esos escenarios que muchas veces nos envolvemos, porque todos tenemos debilidades, empiezan a consumir nuestras vidas, nuestra mente, y lo peor del caso es que desaprovechamos la oportunidad y nos quedamos ciegos para siempre, tú y el criticante. Pero hay una solución de vida. El ciego que no ve alcanza a ver una solución de vida. El ciego que no ve alcanza a ver una solución de vida. Déjame decirle que tal vez tú y yo somos ciegos en muchas cosas, que no vemos, pero no puedes permitirte no ver en tu espíritu una voz de Dios que viene a solucionar tu momento, tu vida, tu futuro, tu propósito. Mire lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 18, muy rápido. Isaías 42, versículo 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es decir, la voz se puede ver. Corrijo, para si no se entendía lo que quería tratar de exponer es, ¿por qué? Porque tú ves en el espíritu cuando es una voz de Dios. Y lo interesante de este escenario, en este momento que está transcurriendo, en esta situación complicada, pero una realidad de vida que tú y yo vivimos día a día, el ciego no habla, se queda en silencio, es lo que nos dice la historia, no defiende su situación, no se defiende ante las acusaciones de los que lo están calumniando, él permanece en silencio, no reprocha, no calumnia, no contraataca a sus calumniadores. ¿Por qué? Porque Jesús, él entiende que Jesús los va a poner en su lugar. Versículo 6, mire, regresamos a Juan 9. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué interesante es este pasaje, porque Jesús, después de activar el cumplimiento de un propósito, una acción de propósito, él da una instrucción. Es decir, no lo sanó en el momento, sino que Jesús, en sus procesos, él involucra acción en la situación en la que se encuentra ese ciego. Una situación que pudiese ser a los ojos de los que están alrededor medio deplorable. ¿Por qué? Porque escupe en tierra, hace lodo y luego se lo palman el ciego en sus ojos. Imagínense el escenario. O sea, y es una escupida no es que en aquellos años las escupidas eran muy, no. Una escupida es una escupida, ¿verdad? Y luego hace lodo y de repente el ciego nada más lo que siente es así físicamente, que empiecen a embarrar. ¿Y qué está pasando? Él enmudecido con críticas, calumnias. Jesús le responde,
Pero Jesús responde bajo otro escenario, rompe el cuadro y de repente así le manchan, nada más escucha, le manchan los ojos y luego todavía dice, está el ciego, y todavía me pides que yo me vaya y me limpie. Porque los escenarios y los procesos de Jesús aún implican instrucción y obediencia. No solo es un escenario de calumnia y de prestigio. No solo es un escenario de calumnia y desprestigio de los que se supone que te deben de amar, cuidar, levantar. Mira Jesús, vamos a sonarlo. Lo amamos, vamos a imponerle manos y que sane. No, un escenario de calumnia y desprestigio porque pecó. ¿Quién pecó? Y todavía se meten con la familia, sus pasados. Una situación desprestigiante. Lo escupen, le echan los ojos y todavía me dice que yo vaya y yo me camine. Si tú me manchaste, si tú fuiste el que me pusiste el lodo y yo no veo, pues así ve, ciego. No puedes entrar, familia, a los escenarios de Dios hasta en tanto no aprendamos a caminar en la instrucción, independientemente de las situaciones en las que está operando Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un tiempo entre la palabra dada y el caminar en la misma. Hay un tiempo entre la palabra dada y en el caminar de la misma. Tal vez tú y yo estamos recibiendo una palabra el día de hoy, pero hay un proceso, hay un tiempo entre esa palabra y mis decisiones. ¿Qué hubiese sucedido si el ciego no hubiera aceptado ir a lavarse? Ciego y todavía con lodo. Se pregunta, ¿qué hubiese sucedido si no hubiera respondido a esa situación? Y en ese tiempo, tú no has visto, familia, se te dio la palabra el día de hoy, se declaró que eres sano, que eres sana, pero Dios también te da una palabra que te instruye a cumplir en obediencia la voluntad de su corazón, y te da una palabra precisa que tú y yo tenemos, involucra acciones, decisiones, tiempo, donde aún no vemos cumplida esa palabra, aún no vemos cumplida esa promesa que se me dio, pero en la medida en que tú y yo vamos cumpliendo esa instrucción, cada paso que damos nos vamos acercando al cumplimiento de la promesa. Y en la medida que vamos, nos vamos acercando a la respuesta de Dios, porque dice la palabra que fue entonces y se lavó, y fue la instrucción. Y dice la palabra, y regresó viendo. ¿Qué nos deja esto a nosotros? Hay una palabra que se nos ha dado, la semana pasada se nos dio una palabra, la semana antepasada, el año pasado. No importa cuándo se te haya dado la palabra. Bueno, sí importa. El tiempo de la respuesta lo marcamos nosotros. La palabra no viene al cumplimiento de caprichos, sino que la palabra de Dios viene a darnos una esperanza, a darnos vida, pero también a tomar decisiones y acciones como punto de partida, donde tú y yo tenemos que aprender a la paciencia de ese proceso y no persuadirnos por ninguna voz, sino que persistentes continuamos en el andar de esa palabra, que no importa lo que esté sucediendo, que es difícil, por supuesto que sí, pero hay una palabra y una promesa de Dios, y en la medida que vamos avanzando, aún no veo, pero yo vengo a la iglesia, aún no veo, pero yo voy a ese estudio de la palabra, aún no veo, pero pues trato de educar a mis hijos, aún no veo claro, pero continúo en esa insistencia que se cumpla en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi familia.
en mi casa. Y la historia nos enseña, para ir cerrando, que este hombre fue liberado no del pecado, ¿verdad? Porque no era el tema central, si pecó o no pecó. Dice que para Jesús no fue un tema importante. Para Jesús no se trataba si pecó o no pecó. Ese no era el tema. No dijo, tampoco no afirmó si sí o no. Lo que sí afirmó Jesús fue que la situación era para glorificar al Padre, para que las obras del Padre sean mostradas. Es decir, para que los mismos discípulos tuvieran una oportunidad de entender que Él era Dios. Los mismos discípulos, el mismo ciego, los mismos padres, los mismos vecinos, para que públicamente se comprendiera que había un Dios que venía a traer la solución, que no era una sanidad, sino era una vida. Una vida que viene a darnos luz y que es la luz del mundo. Hay un pasaje en el libro de 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Sigue la historia y nos muestra en el versículo 8, estaban los vecinos que estaban ahí en el escenario. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, fíjese, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo a los padres: ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. Padres ciegos producen hijos ciegos. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo.
Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Las consecuencias eran muy claras. Creo yo que la expulsión de una sinagoga era inevitable si ellos deseaban verdaderamente dar testimonio de la luz del mundo. Pero yo creo que les hubiera hecho muy bien si hubieran sido expulsados, porque hubiesen tenido la oportunidad de realmente conocer la luz del mundo. Le voy a pedir a los músicos, a los levitas, que pasemos para ir cerrando. Esta es una oportunidad muy interesante que tuvo un hombre en su debilidad, en su ceguera, en su deficiencia, en su problema de vida, incluso de nacimiento, que realmente no estaba en él la situación que estaba viviendo en la necesidad de sus ojos físicos. Pero nos llama la atención que los procesos de Cristo en nuestra vida, cuando tú y yo fuimos llamados a recibir una herencia de los santos en luz, a pesar de nuestras necesidades, a pesar de nuestros conflictos, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de nuestros padres, de nuestros vecinos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, hay una solución de vida. Hay una voz que nos habla, que es una voz que viene a despertar nuestra interior, nuestra vida en Cristo, entender que tú y yo no fuimos llamados a tomar decisiones en tinieblas, sino que fuimos llamados a tomar decisiones bajo una sabiduría suprema, que es Cristo Jesús. Una decisión la cual determinará la vocación de tu vida, el propósito de tu vida y de tu familia y de tus generaciones. Y esa es la única manera en la que tú y yo conoceremos la voluntad agradable del Padre, y será agradable para ti y para tus generaciones. No importa lo que tú y yo hagamos, lo importante es entender y comprender quién constituye el tema central en todas las situaciones de nuestras vidas, en todas las experiencias de nuestro crecimiento en Cristo. No te desvíes, familia, no nos desviemos de las voces, de las críticas, de los escenarios hostiles, sino entendamos que hay una oportunidad para ti y para mí, y que esa oportunidad tenemos que ser sensibles a su identificación. Esa palabra que viene a sacarnos de nuestra deficiencia para cumplir un gran propósito, esa palabra que te da una promesa también te va a exigir una acción, te va a exigir una disciplina, una instrucción. Pero tú y yo, si la cumplimos y vivimos en la paciencia de Cristo, vamos a ver la solución a nuestras vidas. Hay una historia que me llamó mucho la atención y que fue una palabra con sabiduría extrema. En cierta ocasión leía que una discípula de la Madre Teresa de Calcuta le expresó, esta discípulo, que su mayor deseo era servir entre los enfermos de lepra. Usted conoce a la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y le dice que su mayor deseo era servir con todos los que tenían lepra, y que ella sabía y entendía que esa era su vocación de vida. Y es probable que muchos de los que estuviéramos ahí en ese momento, los que hubieran estado, pues hubiéramos aplaudido esa expresión de esa discípula, lo hubiéramos felicitado por tener esos sentimientos de estar con los enfermos de lepra, que qué vocación, qué expresión, y lo hubiéramos animado tal vez a seguir haciéndolo. Pero es interesante que la Madre Teresa de Calcuta le dijo una cosa muy sabia, muy sabia. Ella le dijo: te equivocas, te equivocas.
Y es que la única vocación para un hijo de Dios es pertenecerle a Él. Y Él es el que provee los medios para expresar esa pertenencia. La vocación, lo que estaba diciendo ella es, la vocación no son los leprosos, sino Cristo. Amén. La vocación no es una actividad ministerial, por más buena que nosotros la veamos. Tu vocación no es ser evangelista. Tu vocación no es ser un levita que toque bien o que cante muy bien los instrumentos. Porque tú puedes cantar muy bien, tú puedes dejar muy bien en las calles, caminar y dejar mensajes impresos. Pero tu vocación y mi vocación es Cristo. Mi vocación es Cristo. Y en la medida que yo viva y comprenda a mi Cristo, es en esa medida que se cumplirá el plan eterno y manifestaré una vida suprema. Dios nos revela en su palabra que su propósito eterno para cada uno de nosotros en nuestras vidas como hijos, nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, los apóstoles, los discípulos, nunca fueron invitados a recibir en sus corazones a Jesús como alguien que venía a restaurar sus vidas pasadas, sino que fueron invitados a morir yendo en pos de Él, negándose a sí mismos y tomar la cruz para nacer de nuevo. Esa fue la invitación que se les hizo. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo fuera manifestado. Ese es nuestro tema central. Les dejo muy rápido puntos importantes, familia. Cuando no veas las cosas claras, camina por lo que oyes de la palabra de Dios. Por ello, cuida quién se acerca a tu vida, porque las voces que escuchas van a dirigir tu destino. Y tu destino va a depender de las voces. Cada paso en tu vida conforme a la palabra de Dios te va a acercar no solo a una bendición, a tu bendición, sino a la claridad de vista para ver la luz del Señor y poder experimentar sus herencias en gloria. La palabra de Dios, la mano de Dios, la instrucción de Dios solo será una realidad si caminas por la instrucción que te da. Amén. Póngase de pie, familia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Él es el digno de toda alabanza, de toda gloria. Él es lo más importante. Él es nuestra audiencia por agradar. Él es la voz que yo tengo que escuchar y la voz que me tiene que dirigir. Tu vocación es Cristo. Y cuando tú vivas y camines en su palabra, en Cristo, Él te especificará tu propósito, guiándote en los lugares, posicionándote en los lugares, en la atmósfera, con las personas en las que tú tienes que ser luz del mundo. Pero no olvidemos que tu vocación es dejarte instruir por la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana, porque tú eres el tema central de nuestras vidas. Padre, tal vez
estamos en esta situación que tú conoces de cada uno de los que estamos en este lugar o de los que nos escuchan por internet. Estamos experimentando debilidades, enfermedades, situaciones complejas, adversas, complicadas. Pero entendemos, Padre, que si es tu voluntad, tú te glorificarás a través de la obra que harás en nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz. Que a pesar que escuchemos en este pilotear de vida muchas voces, que sea tu voz, la voz que instruya mi interior, que instruya mi vida y que yo pueda caminar. Yo declaro un caminar en todos aquellos que hemos entendido que somos hijos de Dios. Declaro un caminar en la familia de Dios. Declaro que veremos las promesas cumplidas, no solo para satisfacer nuestro interior, sino para que el mundo te conozca y que sepa que tú eres la luz del mundo por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey.